Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy es un nuevo día. Dicen que algunos me han dicho que les gusta que diga la fecha, pero yo no sé por qué, porque todos la saben, pues estamos en octubre 5. Hoy es octubre 5, jueves del año 2017. Y me encuentro con ustedes para continuar el proyecto que hemos tenido durante todos estos días. Y es el proyecto de Ilumina tu camino, mirando lo que somos desde el punto de vista de lo que somos, del cuerpo, alma y espíritu. Y ayer fue contundente en decir que todo lo que existe tiene cuerpo, alma y espíritu, porque todo es físico, en realidad todo es físico, lo que pasa es que no lo vemos. La energía oscura y la materia oscura no la vemos. El 95% de la existencia no lo vemos. No es tangible a nuestra vista, no está simplemente mirar, a la mirada. Pero es lo mismo. Lo que pasa es que está en otras dimensiones. Por eso el espíritu, cualquier concepto que tú tengas de espíritu, ese es real, es verdad. Lo que pasa es que nos falta un poco equilibrarnos. Estamos desequilibrados, estamos un poco desorientados y por eso es que no entendemos y no vemos las cosas como realmente son. Tengo varias cosas para decirles en el día de hoy, pero voy a pasar ya la cámara porque me he ido atrasando en el video, en lo que tengo ahí para compartirles, y entonces al final pues saco algunas conclusiones. Pero vamos a ver lo mismo. Cuerpo, alma y espíritu. Pero voy a ir de una vez a lo que estábamos hablando ayer. Y es lo siguiente. Ayer estábamos hablando de que existe, como hemos dicho, existe el espíritu, el cuerpo y el alma, los pensamientos y la actividad para el Antiguo Testamento. Esto se acaba, el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra, al polvo, y los pensamientos pues se acaban. Eso está en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento vemos que ya el cuerpo, la materia, la parte física adquiere una dimensión diferente. Somos el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo perdido de Cristo que ya no lo encontraron los discípulos porque resucitó, ahora somos nosotros el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde yo me paro para decir que Cristo vino a salvar cuerpo, alma y espíritu. Es decir, a darle una nueva dimensión, a que nosotros entendiéramos que estamos formados por el cuerpo, por el alma y por el espíritu, y que nada de eso desaparece. El espíritu no desaparece, vuelve a su estado natural, normal. El cuerpo, la materia no desaparece, vuelve a su estado normal. Y el alma también no desaparece, porque dice tus obras nos acompañan. Quiere decir que continúan las cosas que hemos hecho. El alma de nosotros es la dimensión viva, vital que nosotros tenemos. Muy bien, así era como habíamos terminado en el día de ayer. Ahora, yo quiero avanzar un poco más en lo que Jesucristo vino a hacer con nosotros. Y digo Jesucristo porque somos cristianos. Tal vez si estuviéramos en el budismo, si hubiéramos nacido budistas, diríamos espiritualmente exactamente lo mismo. Los musulmanes en lo espiritual es lo mismo. Los judíos, cualquier sea el pensamiento que tengamos con respecto a la divinidad, es el mismo. Es el mismo en esencia, en espiritualidad, pero cambian algunas cosas. Cambian, pero no el contenido, sino la forma. Y nosotros estamos acostumbrados a ver más la forma que el contenido. Muy bien. En esencia, Cristo viene a decirnos es que nosotros estábamos o estamos en una dimensión de caos, como enjaulados, como en una cárcel. Y por eso los filósofos dicen que el cuerpo es la cárcel del alma. Pero no es porque en sí
el cuerpo esté influenciando al alma o la esté aprisionando, sino que nosotros, por nuestra manera de pensar, de comportarnos, de actuar, no nos damos cuenta que estamos adormecidos. Y nacemos dormidos, vivimos dormidos y morimos dormidos, porque no despertamos. ¿Qué nos hizo dormir? El cerebro exterior, lo que llamamos el racionalismo, el sapiens sapiens. Anquilosó el alma, metió el alma, el espíritu, las cosas valiosas de la vida, y solamente haces vivir lo exterior, pero no puedes disfrutar de lo exterior si tiene prisionera su alma. Entonces, ¿qué fue lo que vino a hacer Jesucristo? Lo que vino Jesucristo fue, como dice en Mateo 1:21, dice que y dará a luz un hijo. Eso es sobre el anuncio de Jesús. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvar, esto quiere decir salvar de los pecados, y quiero que me pongan un poquito de atención. La palabra pecado es errar al blanco. Por ejemplo, aquí en el target, que lo llaman en inglés, el blanco, es ese punto rojito. Y cada vez que uno acierta, le pega el rojo. Entonces, acertó. Y cada vez que uno desacierta, o sea, se sale del rojito, ya no le pega al blanco. Y entonces se dice erró. Y esa palabra errar es lo mismo que pecar. Yo los estoy invitando a ustedes es que no veamos el espíritu, como dice el Antiguo Testamento, que vuelve a Dios, y es correcto, vuelve a Dios. El polvo vuelve a la tierra, y el alma dice que la actividad del alma se acaba, y es correcto. Pero el hecho de que digamos que el cuerpo vuelve al polvo, el polvo también le pertenece a Dios, es creación divina, también tiene cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu tiene cuerpo, alma y espíritu, y el alma tiene cuerpo, alma y espíritu, o sea que los tres están envueltos. Que no vemos eso es porque nosotros estamos como aprisionados. Todos los problemas, las angustias, las dificultades que tú tienes, las percibes tú así. Cuando tú tienes un problema, tú no ves, el problema no está fuera de ti, el problema está dentro de ti, eres tú. Pero tú, desde tu punto de vista, ves oscuro ante el problema, te ves como en una cárcel. ¿Qué es lo que cuando tú tienes un problema, lo primero que tú sientes es como que estés encarcelado, maniatado, como que no encuentras solución? Dice, nos sentíamos impotentes frente a cualquier circunstancia. Lo hemos visto en estos días con el temblor en México, con el huracán en el Caribe, en Puerto Rico, que fue donde más afectó, ante las otras islas también, pero nadie le pone atención a las otras islas. Solamente pues nos llega la noticia de Puerto Rico. Y lo del tiroteo el sábado por la noche al amanecer del domingo en Las Vegas fue terrible. Cada persona que se encuentra bajo esas circunstancias se siente como prisionero, impotente, como que no es capaz de resolver el problema porque la vida se le acaba. Eso es temeroso, es terrible, pero también problemas de relaciones interpersonales, problemas de salud y problemas de que nos falta algo también es parecido así, como un tsunami, como un huracán, como un tiroteo, como algo. Todo problema lo siente uno así. No es literalmente, pero sí lo siente uno así. Cualquier problema, cualquier fracaso, cualquier desengaño, todo lo que lo que no esté de acuerdo a lo que tú estés pensando, te sientes aprisionado. Y entonces, ¿qué fue lo que vino Jesús a hacer? A liberarte, a salvarte. ¿Y cuál es la salvación? Que tú aciertes. Mire, la salvación es que tú aciertes al blanco. Luego la salvación no viene de afuera. La salvación eres tú, porque tú ya eres el cuerpo de Cristo. Tú tienes el salvavidas en ti, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Esta es la diferencia con las otras maneras de pensar, porque es que las otras maneras de pensar a ti te llevan a orar a Dios, allá para arriba. Por ejemplo, aquí, el mundo del cuerpo, entonces los sentidos, entonces el alma, la identidad y el espíritu es el vínculo con Dios. Eso es una manera de pensar
fuera del verdadero principio de Cristo, porque es que Cristo no es una religión, Cristo es una dimensión cósmica, antropológica, vital, tuya, de tu propia vida. Entonces, tú estás así ante un problema y te liberas, aciertas, pero tú eres el mismo que aciertas. Te quitaron algo de tu vida, te perdiste dinero o perdiste la empresa o te quedaste sin empleo, eso te quitaron algo. Entonces, como tú eres el que tienes la vida, como tú eres el que tienes el salvavidas, como tú eres el que acierta, no te han quitado nada. Simplemente la vida te movió de un lugar a otro, del confort, te sacó de la zona de confort y te llevó a otro, pero para que aciertes. Tú eres en la capacidad. Eso lo vivió Steve Jobs, el fundador de Apple, de los computadores. Cuando él había fundado Apple, después de mucho tiempo de estar en la empresa, él fue despedido de su propia empresa. Y el hombre todo desanimado, angustiado, le pidió trabajo a sus amigos, a sus personas que él conocía. Ninguno le dio trabajo porque sabían el comportamiento de él, que era un poco fuerte, era difícil trabajar porque era muy impetuoso. Entonces no le dieron trabajo. Y después él, sentado con un deseo de suicidarse, le vino un pensamiento y le dice: es que no te han quitado el amor, no te han quitado el valor que tú tienes, el amor por la creatividad, por la iniciativa, por acertar. Inmediatamente se levantó y se puso en acción y creó por primera vez los dibujos animados virtuales. Precisamente la película de Toy Story, Toy Story creo que se llama, esa de los juguetes animados que se animan, lo creó él y de ahí pues creó toda una empresa de películas y se volvió a levantar. Y cuando ya estaba otra vez en la cúspide, lo llamó Apple porque Apple estaba fracasando y iba para abajo, que se unieran. Entonces él decía: gracias a que me despidieron la primera vez de Apple, que me despidieron de Apple, gracias a que me despidieron pude ya no tener una empresa sino dos, ahora tengo dos. ¿Sí ves? Esa es la salvación, pero la salvación está en ti, porque tú ya eres el cuerpo de Cristo. Es lo mismo que vemos aquí en este pasaje de la transfiguración. El pasaje de la transfiguración, todos lo sabemos que Jesús tomó a uno de sus discípulos, a 3 de sus discípulos, se fue y cuando estaba en el monte se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías. Moisés representa la ley, y Elías representa el profetismo, los profetas que Dios envió antes de Cristo, y ahora era la transfiguración. La ley ya no, la parte del profetismo ya no, ahora era la presencia divina. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esta parte que se ve aquí somos nosotros. Somos los que pensamos como Cristo. Porque es que Cristo no es una religión, no es el cristianismo. Cristo no es el cristianismo. Como Buda no es el budismo. Como Mahoma no son los musulmanes o el Islam. No son. Esos son creaciones después que el ser humano ha creado. Pero en esencia, somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la presencia divina. Y recuerden, en la época de Moisés, Moisés hablaba con Dios. Moisés hablaba con Dios y cara a cara. Y Elías tenía la llenura de Dios. La presencia de Dios estaba en Elías. Era el ungido de Dios. Entonces aquí vemos una persona que habla con Dios y aquí vemos un ungido de Dios. Y aquí vemos es la presencia de Dios en nosotros. Porque nosotros ya no es el que habla con Dios ni es el ungido de Dios, sino que somos los ungidores de Dios. Somos el testimonio. Por eso cuando dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos. Ahora nosotros somos el testimonio vivo de la presencia de Dios en el mundo. Somos nosotros. Eso queda rarísimo, porque decir que yo soy Cristo, claro que eso queda
horrible para los religiosos. Pero para las personas que creen fe, dicen, yo soy el cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo, soy un miembro, o sea que soy Cristo. ¿Quién dice que no? Este hablaba con Dios, Moisés, este se llenaba de Dios y nosotros somos la presencia de Dios. Vea, por eso ya no podemos levantar la cabeza, como les decía ayer, y decir, Señor, dame luz, si tú eres la luz. Señor, dame gozo, si tú eres el gozo. ¿Ve? Y eso lo percatamos, nos damos cuenta con la resurrección de Jesucristo. Estamos hablando de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo somos nosotros lo tangible. El alma es lo que ha nacido, lo que apareció, o la vida que hay cuando tiene el espíritu, que es el soplo. Y Jesucristo resucitó en cuerpo, alma y espíritu. Eso es. O sea, en la materia, que es tangible, que no se perdió, en el espíritu, porque él dice, y dice, cuando murió en la cruz, y entregó su espíritu, pero aquí tiene que tener el espíritu él, porque dice, a vosotros os doy el espíritu, cuando se le apareció a los discípulos, dice, la paz les dejo, y dice, y sopló sobre ellos, y les dio el espíritu. O sea que les dio el espíritu porque él era el espíritu. Es que ya en Jesús no podemos hablar cuerpo, alma y espíritu, sino toda una integridad de su persona. Pues en ti es lo mismo, una integridad de su persona. Mañana voy a avanzar un poco más, voy a profundizar un poco más, pero quiero hablarles de esto en el día de hoy. Y es, en Marcos 12:33 dice, debemos amar a Dios con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir todos los ritos y deberes religiosos. Eso es lo mismo que en otras traducciones. Quise traer esta traducción porque me parece más actualizada. Nosotros nos acomodamos más con los ritos y con las cosas religiosas. Todo lo volvemos un rito. Todo lo volvemos. Leemos la Biblia y ya sacamos un rito de ahí. Ya sacamos una religión de ahí. Y todo lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, que la palabra es Jesús, como todos sabemos, es que el mandamiento fundamental es amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Lo más importante de esto es que cuerpo, alma y espíritu lo fundamentan y lo unen es el amor. Padre, Hijo y Espíritu Santo lo une es el amor. Fuego, tierra, aire y agua lo fundamenta el quinto elemento, es el amor. Eso está en los queros, en los indios queros. Las montañas, el mar y la selva. Montañas, mar y selva que tiene la creación. Montaña, mar y selva, que eso es como la sabiduría, es la voluntad, es la motivación, las emociones. Más o menos esas tres. Pero si tú miras la naturaleza, hay mares, hay agua, los mares, están las montañas, que son las cúspides, y está la selva. Pero él lo une el amor entre ellos. Y el cuerpo, alma y espíritu lo une el amor. O sea que en todo, al final de todo, lo que capta es el amor. Pero el amor nosotros lo hemos tomado como un sentimiento, como una expresión del alma. No, el amor es vital en la vida de nosotros. El amor es la vida. Cuando decimos amor es vida, no es un afecto, no es un sentimiento. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que hemos convertido el cuerpo, el templo de Dios, en algo que no se acomoda a la espiritualidad. En 1 Timoteo 6:5 dice, son unos vanidosos ignorantes que deliran por entablar discusiones y disputas de los que únicamente se derivan envidias, pleitos, blasfemias y desconfianzas. Son individuos porfiados, de entendimiento corrompido por el pecado, incapaces de decir la verdad. Por ellos, la religión no es otra cosa que un negocio, una fuente de ganancias. Apártate de esa clase de gente. Esto lo dice Pablo a Timoteo, que es lo mismo que si vemos en la figura, es cuando Jesucristo entra al templo y dice, no convertáis en un negocio, en una guarida,
en algo que no es divino, la casa de mi Padre. ¿Y cuál es la casa de mi Padre? Eres tú, cuerpo, alma y espíritu. Porque el mismo Jesús después, más adelante, cuando estaban asombrados por el templo, dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y lo que estaba hablando era de su cuerpo. ¿Ve? Por eso cuando Jesús dice la palabra que expulsa a los vendedores del templo, lo que está haciendo es liberándote, es esto. Es liberándote. Es que estás metido, enquilosado. El Señor te libera. ¿Te libera por qué? Porque ya no son leyes, ya no son costumbres, ya no son ritos, ya no son sacrificios, sino que ya es liberación, ya es liberarnos. Muy bien, eso era lo que les quería decir en el día de hoy. Porque mañana me gustaría hablarles y profundizar un poco de lo que nosotros somos como personas. Y me gustaría, pero mañana me gustaría llegar hasta acá. Hoy llego hasta aquí. ¿Qué es lo que hace que tú no puedas entender que tú eres cuerpo, alma y espíritu? Así como Jesús acá, cuerpo, alma y espíritu. Aquí como Jesús resucitado, cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué tú no puedes verte así? Porque estás encerrado en unos pensamientos que te han enseñado, en unas costumbres, en unas creencias, en unos pensamientos, en unos ritos que no te ayudan a liberarte. Porque la religión en sí, eso es lo que te ha hecho, te ha desanquilosado. Muy bien, mañana voy a avanzar un poco más, voy a hablarte un poco más de este tema. Es lo mismo, no estoy repitiendo, estoy dando cosas nuevas cada día. Pero se trata de lo mismo, del despertar, de iluminar tu camino, de mirar la vida de otra manera, del despertar, de salir de esas costumbres que tú tienes, de eso que se te fue pegando, así como cuando se pegan cosas con pegante, se te fueron pegando creencias. Y no solamente son creencias religiosas, recuerda que las creencias también son creencias políticas, creencias económicas, creencias científicas y creencias religiosas. Son creencias, porque así el mundo, así es que funciona el mundo. Y eso se convierte en un negocio, negocio de la política, negocio de la ciencia, negocio de la enfermedad, negocio de la economía y negocio de la religión. Y tú estás atrapado ahí, por eso te tienes que liberar. ¿Y cómo te liberas? Mañana te voy a decir ese paso, de cómo te liberas. Ya te he dicho. ¿Cómo te liberas? Teniendo buenas relaciones con los demás, teniendo buena salud y ser autosuficiente. Pero mañana te lo digo de otra manera. Muy bien, pues por hoy te digo bye bye. Pasa este video si tú crees que te ayuda y te sirve y le sirve a otras personas. Por hoy te digo bye bye.